como lo comentabas, sí, el día de hoy vamos a hablar de básicamente una introducción a lo que hace Optex para cuando hace el diseño para sensores para exterior, tarea que es básicamente el resultado de la experiencia y el feedback de todos ustedes, nuestros clientes. Entonces, mi intención en esta presentación es mostrarles desde la filosofía, la misión y el compromiso de Optex para entregar y desarrollar sensores de alta capacidad y muy buen desempeño. Entonces, bien, sin más preámbulo, pues empezamos con la presentación. Preguntas lo vamos a dejar al final. Sin embargo, yo voy a estar pendiente del chat en el caso que tengan alguna pregunta instantánea y si lo veo pues de momento importante por aclarar, lo aclaramos en el chat directamente. Así que por favor, si tienen alguna pregunta en el chat, voy a estar muy atento al chat, así como también la presentación. Y de todas maneras, si consideran ya al final de la presentación, pues dejamos una sesión de preguntas que son 15 minutos. La presentación está dividida básicamente en 45 de presentación y 15 minutos de preguntas si tienen alguna ya al final de la presentación. Bien, entonces, bien, empecemos con la presentación. ¿Cuál es el contenido? Básicamente se divide en 4 partes. La primera parte es el compromiso de Optex para el desarrollo de tecnología. ¿Cuál es nuestra misión hacia la sociedad? ¿Por qué Optex se empeña mucho en tener sensores de alta fidelidad y alto desempeño? La tecnología como tal de Optex, qué utiliza Optex, de dónde venimos, quiénes somos, qué hacemos, cuáles son aquellos algoritmos que permiten que nuestros sensores trabajen correctamente, cómo nosotros seleccionamos la tecnología adecuada para cada necesidad. Y por último hablaré un poco de los test de calidad. Y ya para finalizar, haré una muy breve introducción de toda la familia disponible en los sensores para protección en exterior. Entonces, básicamente esto es nuestro contenido. Y al último, pues como les comentaba, tenemos nuestra sesión de 15 minutos de preguntas. Vale, listo. Bien, ¿cuál es nuestro compromiso? Lo voy a leer porque tal cual está en nuestra página web. En Optex, nuestra misión es marcar el comienzo de un futuro más brillante con un enfoque en ayudar a crear seguridad, protección y comodidad en las sociedades de todo el mundo mediante el uso de nuestra tecnología de detección. Continuaremos identificando las necesidades potenciales y los verdaderos problemas de la sociedad y propondremos formas de resolverlos mientras entregamos un nuevo valor utilizando nuestras ideas originales y capacidades técnicas confiables. Básicamente, lo que queremos con este compromiso es Opte se compromete hacia la sociedad en desarrollar una tecnología de muy alta calidad, siempre buscando los últimos desarrollos en tecnología y nuestra intención básicamente es cubrir las necesidades técnicas y de protección y de seguridad de todos ustedes, nuestros clientes. Eso es básicamente nuestro compromiso con la ayuda de lo que está hoy en día en la tecnología, en los medios electrónicos disponibles para la implementación y la creación de dispositivos de seguridad. Entonces, básicamente eso es, para nosotros es muy importante la sociedad desarrollar productos que sean amigables con el ambiente. Tenemos unos productos que no se deben usar o materiales que no se deben usar precisamente para proteger la sociedad, el ambiente mismo. Entonces, como lo ven aquí en esta foto, es una combinación entre la sociedad misma y la naturaleza. Entonces, esto es algo importante y hace parte de nuestro compromiso como empresa. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión ya en la compañía misma, la filosofía corporativa básicamente es esforzarnos para incorporar los principios IFCS en la vida diaria para organizar una organización creativa, que es básicamente todo empieza desde el yo mismo, desde la persona misma, desde el individuo. Lo importante es tener que una persona esté bien consigo mismo, que se sienta bien, que luego esa persona que hace parte de una familia que es el núcleo principal de todos nosotros esté tranquila, esté muy bien, para que cuando ya encare y trabaje en una compañía, esta persona pueda tener sus mejores ideas, sus mejores representaciones, sus mejores argumentos en el momento del diseño. Y luego de ello, como resultado de esta excelente producción y al tener una persona bastante estable tanto en la sociedad como en la familia, entregar un producto que sea amigable
con todos nosotros, es decir, con la sociedad, con todo lo que queremos que finalmente el sensor haga. Entonces, básicamente, esa es como la filosofía corporativa de la compañía, basado desde el yo mismo hasta llegar al final, que es la sociedad. El espíritu interno de Optics es básicamente crear, crear desde el yo mismo, diseñar un producto que tenga todo lo que consideremos es importante, crecer internamente como persona, como compañía, como familia, establecerse internamente a la compañía para hacer un punto, un punto de, segundo, bajo esto, mm, un punto de qué, de pivot en donde nosotros como personas damos ideas. En Optes, aunque intentamos tener todo el conocimiento, hay veces es muy importante subcontratar a aquellos especialistas en aquellas áreas de ya sea de tecnología o de pruebas o de alguna parte de la cadena de desarrollo, subcontratar a aquellos especialistas para que haya una sinergia y obtengamos lo mejor de todos en este ciclo. Como les comentaba, a nivel persona es estar cómodo, estar muy bien. Si una persona está cómoda en una compañía, va a tener ese mundo de ideas que nos puede dar y nos puede en algún momento dar esa gran idea para solucionar lo que estábamos, por ejemplo, encarando en el diseño de un sensor. Y lo importante día a día es soñar, buscar un sensor que sea el ideal, un sensor que tenga todo lo que necesitamos y esto se logra gracias al soñar día a día y el encontrar y satisfacer las necesidades que nosotros tenemos. Como bien saben ustedes, debajo de nuestro logo de Optis existe la palabra Sensing Innovation. Básicamente es una declaración de la marca, es el moto de la compañía como tal. Lo que queremos decir con esto es ofrecer un sensor que detecte de una manera abundante con tecnología de detección. Básicamente es tratar de obtener lo mayor posible de información para que luego a través de la innovación, que es la segunda parte de nuestro moto en el logo de Optex, generar lo que conocemos hoy en día, lo que es la innovación. Entonces es una combinación de detección más un resultado final que es innovación. Entonces esto es básicamente nuestra misión dividido en tres partes: filosofía corporativa, espíritu de Optex y declaración de la marca. ¿Por qué hablo de todo esto? Básicamente porque para nosotros es muy importante que las personas y los ingenieros y cada persona que hace parte del grupo de Optis esté muy cómoda. ¿Por qué? Porque luego de ello ya viene la parte de entrega y de los sistemas que hoy en día estamos ofreciendo. Razón por la cual consideramos que nuestros sensores hoy en día tienen una muy alta reputación gracias a esta filosofía que internamente se trabaja en Optis. Básicamente, ¿qué hace un tensor? ¿Cuál es la ciencia de la tecnología de detección? Como bien sabemos, la tecnología o unas máquinas o unos dispositivos electrónicos trabajan básicamente en tres grupos. Tenemos primero la primera parte que es el sensor, segundo luego viene la parte que es el cerebro, que sería como la parte que recibe y interpreta toda la información que está captando el sensor, y por último vienen los actuadores. ¿Qué son los actuadores? Básicamente son como las reacciones post después de lo que ha detectado en nuestro sensor. Entonces, básicamente, Optex se centra en todos estos tres puntos, convirtiendo, generando elementos o sensores que combinan todas estas tres partes muy importantes en un dispositivo para obtener una señal óptima, procesarla correctamente y no solamente procesarla, sino también entregar la información de tal manera que nuestros dispositivos no sean solamente entregar una alarma, sino también piensen en un futuro más allá en donde ya hoy en día estamos compartiendo o integrándonos con sistemas, por ejemplo, VMS o PCIN, en fin, entonces ya estamos hablando que ya no es un contacto seco como tal, sino estamos hablando de que nuestros sensores de Optex hacen todo este proceso y toda esta información ya estamos integrando data, información, de tal manera que esta información ya la puede procesar sistemas en otro nivel, como un PCIN, como un VMS o inclusive un videograbador mismo. Entonces, toda esta información, todo este proceso es lo que hace Optex. Optex se encarga
y la tecnología de Optex está centrada en estos tres puntos principales: sensar, procesar y de alguna manera procesar entregar la información correcta y adecuada para todos los sistemas que quieran interpretar nuestra información. ¿Vale? Bien, ¿de dónde viene Optex y cómo empezó Optex? En 1980, Optex fue la primera compañía que diseñó en el mundo el primer sensor utilizando tecnología infrarrojo para abrir y cerrar una puerta automática. Esta tecnología en su momento solamente se utilizaba con aparatos médicos o en ambientes militares. ¿Qué fue lo que hizo Optex? Básicamente Optex tomó esta tecnología, la adecuó de una manera que se pueda comercializar de manera masiva y obteniendo un sensor de tal manera que pudiésemos abastecer una necesidad en su momento, en 1980, como es la apertura y cerrar una puerta automática. En 1980 era algo, llamémoslo un boom en ese momento, porque era algo que eh, mejoraba de alguna manera la gestión la gestión no sé, de puertas o lo que sea. Pero lo importante aquí es que Optex tomó esta tecnología que era en su momento muy avanzado para aquellos departamentos o aquellas áreas como la medicina o como la parte militar, y lo convirtió en un sensor del día a día. Entonces, básicamente esa fue la gran tarea de Optex, ese es el origen de Optex. Entonces, podemos decir que Optex fue creado gracias a la tecnología infrarroja, razón por la cual consideramos que Optex desde 1980 a la fecha ha obtenido una altísima experiencia y alto know-how técnico de cómo procesar esa información y cómo obtener precisamente toda esa información y garantizar que los sensores, cuando está detectando, es que efectivamente lo está haciendo. Entonces, por esa razón, hoy en día tenemos, ustedes lo pueden notar en nuestro portafolio de productos, una extensa gama de sensores para interior, como también una extensa gama para sensores para exterior. Entonces, y esto es gracias desde estos inicios que Optex empezó a desarrollar esta tecnología. Bien, vale. ¿Cuáles son básicamente los principales focos de nuestra tecnología? ¿En dónde nos enfocamos? ¿Cómo empezamos? Básicamente, como les comentaba antes, todo empieza desde una idea, desde una necesidad misma. Necesidades como, por ejemplo, bajo costo, ahorro de energía, sensores que no necesiten estar manipulados de una manera continua, sensores seguros, sofisticados, en fin, todas estas necesidades o ideas luego se convierten a través de la tecnología en un algoritmo. Entonces, básicamente podríamos subdividirlo en tres partes. Uno, los algoritmos, que es lo que está internamente procesando nuestros sensores, gracias como resultado de alguna idea, de una suma de ideas de muchísimos ingenieros que en su momento lo vieron necesario. Segundo, una vez elaborado este algoritmo y basado en una plataforma de hardware, seleccionar la tecnología adecuada para obtener el mejor resultado. Y luego de ello, cuando ya tengo la placa del sensor, la tecnología adecuada y el algoritmo corriendo, luego de ello lo más importante es hacer un test de calidad. Test de calidad que tiene una tarea primordial específicamente porque se debe testear no solamente en ambientes controlados, sino en ambientes totalmente distintos. Ambientes que desafíen el sensor mismo de tal manera que toda esta información y toda esta data que está obteniendo el sensor sea procesada de tal manera que de alguna manera podamos filtrar esta información y detectar lo que efectivamente queremos detectar e ignorar lo que consideramos es el día a día de todos los sensores, sea en el interior o sea en el exterior. Bien, entonces hablemos un poco de los sensores, de los algoritmos de detección. Como bien sabemos, tenemos sensores para interior y para exterior, pero los ambientes más desafiantes son definitivamente los ambientes exterior. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Nuestros sensores están constantemente haciendo un procesamiento digital. Esto es algo muy importante por mencionar de nuestros sensores de Optex. Nuestros sensores de Optex son 100% digitales. ¿Qué significa?
que toda la información que está procesando el equipo o el dispositivo desde el sensor más sencillo de Optex está de una manera digital, de tal manera que tenemos toda la información internamente en el procesador, de tal manera que el equipo está constantemente recibiendo esa información y adecuándose según el tipo de ambiente que esté enfrentando. Por ejemplo, en verano, por ejemplo, en momentos que caen hay una humedad intensa o hay caída de hojas constantemente o inclusive en el mismo invierno en donde tenemos una lluvia muy densa. Entonces, todo este tipo de posibles ambientes en donde el sensor va a estar enfrentado es precisamente en donde nuestros procesadores están constantemente ajustando estas necesidades y obteniendo la información necesaria. Entonces, con esta información, ¿qué es lo que logramos nosotros en Optes cuando estamos desarrollando un producto? Es investigar el día a día de cómo el sensor recibe y qué información obtiene, de tal manera que con esta información, más la realimentación de todos ustedes, nuestros clientes, podemos de alguna manera optimizar esta información. Y toda esta información, aunque recibamos muchísima información, llega un momento en que podemos de una manera, y gracias a la experiencia que tenemos en Optex, en solamente seleccionar aquella información que nos interesa, de tal manera que toda esa información que obtenemos aquí, luego la convertimos en inteligente porque solamente procesamos lo que necesitamos y como resultado de solamente filtrar lo que queremos exactamente, tenemos que el sensor actúa de manera inmediata, de tal manera que cuando tengo una alarma o tengo una detección es porque efectivamente se está presentando en este preciso momento. Es decir, tengo una alarma instantánea. Esto es lo que logramos a través desde el procesamiento, la investigación continua, la selección muy filtrada de información para obtener una alarma en tiempo real. Entonces, toda esta tecnología y todos estos diseños y todo este procesamiento que vemos aquí en la parte derecha es lo que nos permite tener un sensor altamente fiable. Entonces nos encargamos primero de la parte del ruido, filtramos todo lo que puede ser el ruido. El ruido puede ser el mismo ambiente, la humedad misma, la caída de hojas, los rayos ultravioleta. Entonces toda esta información nosotros nos encargamos de filtrarla y discriminarla a través del procesamiento digital. Segundo, para nosotros es muy importante diseñar un sensor que tenga una tecnología de tal manera que seleccione y sea selectiva en el momento, en la parte óptica. ¿Por qué es importante la parte óptica? Porque este es precisamente como el ojo, la vista del sensor hacia la parte externa. Entonces, si tenemos un diseño muy preciso en la parte óptica, podemos obtener información vital que nos permite determinar si es sí o no una alarma. Tercero, los componentes que utilizamos internamente en Optex son altamente amigables, de tal manera que no utilizamos productos que puedan generar CO2 en el día a día de su utilización del producto y no utilizamos componentes que puedan ser dañinos con nosotros en el momento de la instalación. Entonces, también lo importante también es cumplir con todos los estándares internacionales y Optex ha sido uno de los protagonistas y llamémoslo escritores mismos de los estándares hoy en día a nivel de detección. Entonces, Optes ha tenido un papel muy importante en establecer cuáles deberían ser hoy los estándares de producción de los sensores. Y lo importante es que todos estos equipos sean seguros y que mantengan un día a día y mantengan la detección fiable de tal manera que el sensor mismo te diga cuándo necesita recibir mantenimiento. Entonces, todos estos sensores tienen toda esta información corriendo internamente. Bien, ya cuando hablamos de tecnología adecuada, aquí lo importante es seleccionar cuál es la tecnología que efectivamente yo necesito según la necesidad que esté enfrentando. Entonces, como bien saben, tenemos en tecnología desde infrarrojo pasivo, infrarrojo activo, microondas, reconocimiento de imágenes, tecnología láser, fibra óptica, acelerómetros, en fin, toda esta tecnología que está ya disponible de una manera extensa, lo que hace Optes es
seleccionar según la necesidad y según el anillo que estemos detectando, eso es lo que vemos ahora en un momento, es seleccionar aquella tecnología que es la ideal según el ambiente que quiero detectar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, para las barreras que generan la parte perimetral de una casa. Entonces, para ese tipo de tecnología, definitivamente la tecnología más adecuada y efectiva de detección es definitivamente los infrarrojos activos. ¿Por qué? Porque generamos una pared o una cortina virtual. Entonces, la tarea de Optes es seleccionar efectivamente la tecnología adecuada, seleccionarla muy bien e inclusive combinarla, porque hay momentos en que necesito combinar, por ejemplo, infrarrojo pasivo y microondas y obtener el resultado óptimo con alto desempeño, y esto se logra gracias a la experiencia que tiene Optes como tal, combinando, como les comentaba antes, una óptica muy precisa y como resultado final obtener un producto lo más diminuto pequeño, de tal manera que se condense en un sensor pequeño, disuasivo y que no sea tan grande, que en el momento de instalación no sea engorroso hacer su instalación. Entonces, básicamente esa es la tarea: seleccionar la tecnología adecuada, obtener alto desempeño, pero teniendo siempre en cuenta el tamaño del sensor que vamos a instalar finalmente. Bien, como les comentaba, a nivel de test de calidad, tenemos Optex, como lo ven aquí, hace más de 150 test de calidad. Estas son algunas de las fotos de las pruebas que hacemos internamente en nuestras instalaciones. Son sensores que se enfrentan directamente con cambios de temperatura, con sombras, en lluvia, directamente pues se testea que el equipo sea antivandálico, en fin, se trata de emular todos los posibles eventos en donde el sensor se pueda encarar. Y no solamente eso, sino también el equipo se pone en ambientes en exterior de tal manera que garantizamos que cuando decimos que el sensor detecta a 50 metros o a 30 o a 100 metros, según el sensor que estemos seleccionando, efectivamente haga esta detección bajo los parámetros técnicos que dice nuestra hoja técnica. Entonces, todos estos que vemos aquí son algunos de los ejemplos de más de 150 pruebas que hacemos día a día los equipos. Siempre que sacamos un producto toma muchísimos meses de prueba, razón por la cual pues no constantemente sacamos mucho producto, sino siempre nos tomamos nuestro tiempo en el, en el, en el, en el diseño y en las pruebas que hacemos en los equipos. Después de ello ya lanzamos el equipo y poco a poco pues vamos mejorando a través del algoritmo interno o del firmware, lo vamos mejorando día a día. Entonces, los equipos que hoy en día tenemos en nuestro portafolio han sido resultado de muchísimos años de diseño, muchísimos años de experiencia, y razón por la cual los equipos pues trabajan correctamente ya cuando entran a un ambiente externo. Bien, algunas de las pruebas, solamente por mencionar, cuando está nevando, importante porque pues del verano al invierno hay un cambio total, definitivamente. La neblina es definitivamente un factor que genera muchísimos inconvenientes en los sensores, razón por la cual Optex encara muy precisamente este factor. Todos nuestros sensores pasan por esta prueba, es muy importante pasarla, de lo contrario el equipo no sale a producción, no se entrega a ustedes, nuestros clientes. Lluvia intensa es otro de los test que se realizan. Detección de personas es efectivamente, así como queremos evitar falsas alarmas, también es importante garantizar que detectamos la persona, ya sea que esté gateando, ya sea que esté agachado o que esté saltando, en fin, todas las posibilidades que se nos puedan ocurrir. Esto ya está dentro de nuestro listado de pruebas. De durabilidad, como lo ven aquí en esta imagen, estamos probando con un bate de béisbol que nuestros sensores, cuando decimos que tienen cierto nivel de protección de antivandálico, efectivamente lo cumplen. Y algunas pruebas que son muy, muy, muy específicas, como por ejemplo prueba con balones, de tal manera que puedo de alguna manera detectar si es un animal. Y si decimos que son 70 centímetros por debajo de detección, pues efectivamente así lo es. Entonces, de esta manera garantizamos lo que técnicamente dice la hoja técnica que efectivamente estamos detectando. Bien,
¿Cuál es la propuesta de Optes y qué entregamos, qué tenemos en nuestro portafolio de productos? Entonces, como resultado tenemos componentes de alta calidad. Es importante mencionar que nuestros componentes es hoy en día la suma de muchos dispositivos y todos ellos ya han pasado la prueba de cualquiera que sea el evento, perdón, el ambiente donde vaya a trabajar. Entonces, todos estos dispositivos ya han sido testeados desde el elemento mismo hasta la placa final. Y como resultado tenemos hoy en día sensores desde la parte exterior como el IP55, IP66 en otros casos, sensores que son altamente protegidos para el UV e internamente tenemos dispositivos gracias bueno, lo hemos denominado Top Mode, que es básicamente los componentes que utilizamos internamente. Internamente utilizamos placas en baño de oro para garantizar que tengamos una detección continua durante el pasar del tiempo y que no se deteriore cuando el equipo ya lleva varios años. Entonces, gracias a la combinación de toda esta tecnología que está disponible, obtenemos los sensores que hoy vemos hoy en día, sensores que están protegidos contra descargas eléctricas, con los rayos del sol, con los cambios de temperatura intempestivos, en fin. Entonces, los sensores, como les comentaba, ya han pasado estas pruebas. Hablando de algoritmos, esto es una lista de solamente 12 de los más importantes que hoy en día tenemos implementados. No los voy a leer todos porque pues no valdría la pena, pero por ejemplo, ahora para verano, tenemos por ejemplo la lógica de compensación noche-verano. ¿Qué significa esto? Que el equipo mismo, como les comentaba, él está constantemente evaluando el ambiente y él se ajusta automáticamente de tal manera que si la persona o el ambiente está más caliente que la persona misma, él se encarga de hacer esa diferencia, sea de manera positiva o de manera negativa. Cuando digo de manera positiva, significa que su temperatura normal está por los 37, 38 grados. Si el ambiente está por debajo de esta temperatura, tengo un cambio positivo. Pero si al contrario, por ejemplo, tengo 45 grados de ambiente exterior, ya el cambio es negativo. Entonces, este cambio o este delta diferencia entre el ambiente externo y la persona hace que el sensor tenga una manera de discriminar y saber que efectivamente tengo una detección. Entonces, el equipo se encarga de compensar automáticamente la detección, sea cual sea el ambiente. Y lo mismo ocurriría con invierno y con todo ello. Entonces, tenemos varios algoritmos de tal manera que nos encargamos de discriminar sea cual sea el ambiente. Entonces, todos estos son los que tenemos hoy en día: doble modulación, control de ganancia automática, detección digital triple o de doble capa, en fin, todo lo que ustedes ya conocen que está en nuestro listado, dentro de nuestro listado de algoritmos internos de Optes. Y esto, como les comentaba, ha sido resultado de lo que les comenté inicialmente, de todas esas ideas, de todo lo que consideramos en su momento el sensor debería tener implementado internamente. Bien, ya enfocando un poco ya cuando encaramos un ambiente real, entonces Optex lo que hace cuando ofrece su línea de productos es dividirlo básicamente en zonas, en anillos. Entonces tenemos la zona A, que es básicamente la zona perimetral, la zona que va antes de la propiedad, que son básicamente lo que conocemos hoy en día las barreras. La segunda parte es la protección de área media, que es básicamente la zona B, que son los sensores que están instalados en la propiedad mirando hacia el frente, de tal manera que yo puedo detectar antes de que lleguen a la propiedad. Y la tercera parte es la zona de límites, que es básicamente la fachada misma de la propiedad. Entonces tenemos sensores de cortina, que podrían denominarse de esta manera, que se encarga de proteger si alguien está acercándose ya muy, muy encima a tu ventana, al balcón, por ejemplo, aquí en la parte superior. Pero para que una persona llegue ya hacia el balcón, ha tenido que pasar, uno, por la parte perimetral externa, dos, por la detección de área media, es decir, los sensores que están mirando de manera frontal hasta 12 metros o 15 metros, según el sensor que instalemos, inclusive hasta 50. Y tres, ya sería como el tercer anillo de protección, que son los sensores de cortina. Entonces,
la persona o el intruso tiene que haber sido detectado desde el inicio mismo, desde la barrera perimetral, pero si por algún motivo, sea lo que sea, ya podría ser detectado ya por la parte de área mediante. Es decir, tenemos tres áreas de tal manera que se protegen la una con la otra, de tal manera que yo puedo determinar antes de la intrusión misma, antes de que la persona ingrese, ¿vale? Bien, como les comentaba en la parte perimetral tenemos dos familias. Para aquellos que ya conocen la familia Aptes, tenemos la familia AX que ya lleva varios años en el mercado y tenemos la nueva familia SL. Cada una de ellas en un rango diferente de precio con diferentes especificaciones y básicamente la gran diferencia entre la una y la otra es que la familia X son duales, básicamente. La familia SL en su mayoría son cuádruples, es decir, cuatro haces. En este caso aquí tengo solamente dos haces, pero estos serían como cuatro haces, lo que nos permite una mayor detección, una discriminación, por ejemplo, de animales pájaros de buen tamaño. Entonces, esto es como básicamente nuestra propuesta a nivel perimetral. Tenemos dos grandes familias y dependiendo del ambiente que vaya a encarar, sea neblina, descargas eléctricas, el tipo, ¿vale? A nivel de protección de límites, me he saltado, perdona. A nivel de protección de límites, tengo los sensores de cortina, que sería la familia BX, que son los que van instalados aquí en la pared, o los sensores FTN, que son los que se podrían instalar en los balcones. Entonces tengo sensores que van pegados a la pared misma y genera una cortina muy, muy fina sobre la pared misma, de tal manera que detecta ya cuando tengo la persona misma, el intruso mismo ya directamente sobre la ventana, ¿vale? A nivel de protección media, perdón que hice el cambio, estos son los sensores que tenemos como propuesta, sensores que pueden ser de 90 grados hasta 12 metros, que son la familia VXI y VXS. Todos ellos son anti mascota, es decir, no detectamos animales por debajo de 70-80 centímetros. Así como tenemos sensores de 90 grados, también tenemos sensores panorámicos, de tal manera que con un solo sensor tengo una protección de 180 grados hasta 12 metros. Y estas son las familias WXI y WXS. Esos son los dos sensores. Cuando queremos una protección de área media de manera frontal hacia de la propiedad hacia afuera para detectar al intruso antes de que se acerque. Y ya cuando quiero una instalación ya de altura, el sensor necesita estar más o menos a una altura de 2 metros. Tenemos los sensores LX, que es un sensor que trabaja día-noche si se pone en ese modo. Y tenemos sensores el HX, que es un sensor que puede llegar hasta 12 metros, 120 grados, es un poco más extenso, pero se puede cerrar un poco hasta 24 metros por 2. Entonces, este es un sensor que puede combinarse de manera amplia o de manera cerrada con un rango de 24 por 2. Y lo que es básicamente una familia que se acomodaría entre estos dos es la familia QXI. Sensor que se instala también en altura como también a baja altura a 1,20 m y nos da una cobertura de 120 grados a 12 metros, que es básicamente lo que estos dos sensores hacen. Entonces esta es nuestra propuesta de sensores de instalación en altura de Optex para la detección de protección de área media. Entonces, básicamente, esta es básicamente nuestra propuesta. Todo lo que les he mostrado aquí atrás son los sensores que tenemos hoy en día en nuestro portafolio para protección para exterior. Lo importante aquí es seleccionar el sensor ideal según la zona, según el área que quiero detectar. Y lo importante aquí es tener una protección basado en capas de seguridad, desde la seguridad perimetral externa, seguridad media y seguridad misma en la fachada, de tal manera que yo puedo, en alguna de los tres casos, alguna de las tres capas de seguro, voy a detectar al intruso e integrarme de manera anticipada para tener acciones como enviar la CRA, un video, si lo combino con CCTV, yo puedo tener la imagen de la persona donde está haciendo la intrusión, en fin, todo lo que ya sabemos podemos hacer después de la detección cuando tengo mi panel de alarma conectado con un sistema de CCTV. Entonces, esta es la propuesta de Optex. Esto es lo que les quería mencionar. En la primera parte quería hacerles muchísimo hincapié
en la filosofía y en lo que Optex se tiene la determinación en desarrollar y por qué Optex es altamente especializado en este tipo de tecnología, tanto para interior y como en esta propuesta para exterior. Entonces tenemos una alta gama, como lo ven aquí, de nuestros productos y es simplemente seleccionar la adecuada, eh, hacer un análisis muy bien de la propiedad que vamos a proteger y seleccionar el equipo ideal según la necesidad del cliente, ¿vale? Entonces, esto es lo que quería mencionarles. Si tienen alguna pregunta, pues abrimos micrófonos en este momento y, y pues ya me comentarán, ¿vale? Bien, pues creo que de momento estoy mirando el chat y no veo ninguna pregunta. Vale. Pues no sé, ¿estás ahí? Bien, entonces, ven, ¿ibas a decir algo? No, no, me preguntaba si estaba aquí. Pues, no sé, abrimos en este momento el chat para preguntas o los micrófonos para las personas que tengan alguna pregunta a las extensoras de Optex. Como les comentaba, sé que tenemos una amplia gama de productos. Lo importante aquí es hacer un análisis muy bien del sensor y apoyarse muy bien en tu comercial para la selección adecuada del equipo para cada uno de los ambientes que queremos proteger. Entonces, pues no, si no tenemos alguna pregunta, pues de mi parte, yo me despido. Muchísimas gracias por participar en esta presentación. En estos momentos de pandemia y todo, les pido por favor, manténganse, no sé, cuídense mucho, estén en la casa. Bueno, estos son los mensajes que hoy en día estamos divulgando a través de todos nosotros los comerciales. Primero, como los comenté, les comenté inicialmente en mi presentación, primero somos nosotros, la familia, la compañía luego y luego la sociedad. Entonces, desde el inicio, pues no sé, muchísimas gracias, protejámonos y si tienen alguna pregunta, aquí les dejo mi correo electrónico o ya contáctese directamente con su comercial de Baidemes. Si tienen alguna pregunta de mi parte, muchísimas gracias. No sé si quieres adicionar algo. No, muchísimas gracias por colaborar con nosotros, Milton, y muchas gracias por la formación. Ok, ok, muchísimas gracias. Yo me despido y gracias a todos. Que tengan muy buen día. Gracias. Adiós. Adiós.